Bienvenidos, damas y caballeros, a esta charla magistral sobre prevención de secuestros, un tema que ha despertado mucho interés, especialmente en nuestro país, en el Ecuador, por los altos índices de inseguridad y violencia que se viven. Estoy seguro que este ejercicio académico les será de mucha utilidad y les dará los tips necesarios para que ustedes puedan prevenir este tipo de delitos, evitar ser víctimas de este tipo de delitos execrables, ¿no? Este es el contenido propuesto para el día de hoy. Estimamos entre hora y cuarto y hora y 20. Y vamos a ver un poco de manera general, ¿no? La palabra secuestro viene del vocablo latín compuesto sequestrare, que significa alejar a una persona o cosa de un lugar. De ahí parte la palabra secuestro, ¿no? De manera etimológica, hablando etimológicamente. Las últimas estadísticas oficiales que reportan las páginas tanto de la Fiscalía como de la Policía indican de que en el año 2021 reportaron en el Ecuador 30 secuestros extorsivos con detección de la víctima, ¿no? En el 2022, 40 secuestros, y en lo que va del año hasta mediados de marzo, en el Ecuador, no hay cifras actualizadas, se han reportado 23 secuestros extorsivos. Es decir, hasta el 15 de marzo del presente año ya se habían suscitado en nuestro país el 60% de secuestros en relación al año 2022. Si la tendencia se mantiene, como es lógico pensar, se puede generar un incremento considerable de este delito, ¿no? De secuestro extorsivo. No hay cifras actualizadas por algunas razones de carácter técnico que me han explicado tanto en la policía como algunos amigos. Bueno, históricamente se conoce que a quiénes son las personas que plagian, que secuestran, que roban. Básicamente personas que tienen dinero o recursos económicos, ¿no? Pero eso es en el ámbito histórico. Actualmente ese escenario, esa realidad ha cambiado. Y resulta que tenemos casos de secuestros extorsivos donde ya no se manejan cifras de 200,000, de 300,000, sino de $5,000, orientados a segmentos de la clase media, baja y media alta. Entonces, ya no es un delito que está de exclusiva participación para gente de muchos recursos económicos. Entonces, es importante tenerlo presente esto. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para que una persona pueda ser considerada secuestrable? Recuerden que cuando se va a ejecutar un secuestro, al menos cuando es extorsivo, es planificado, las bandas organizadas que adelantan, que ejecutan este tipo de acciones, hacen un estudio previo, una perfilación previa de sus víctimas, ¿no? Y entre esas identifican factores de riesgo, ¿ok? Los más comunes o los más generales factores de riesgos, atención que tal vez ustedes puedan estar cometiendo algunos de estos, bueno, ahora que no. Primero, un nivel económico, ¿no? Un nivel económico siempre es un factor de riesgo para el secuestro. Segundo, la rutina. Vamos a hablar de todo esto, vamos a ir disgregando. Tercero, la notoriedad. Hay gente que es muy pomposa, muy notoria, muy pública, hace ostentación de aquello, ¿no? Hay gente que es exhibicionista. Ustedes han visto que es muy común en las redes sociales ver gente que se toma fotos alrededor de sus carros, con dinero, con botellas de whisky, haciendo exhibicionismo de un estilo o de un estándar de vida, ¿no? Todo eso llama la atención. El exceso de confianza. A mí nunca me va a pasar nada, ¿ok? La temeridad. Hay gente que, a pesar de que identifica riesgos, decide enfrentarlos, decide ir hacia adelante, ¿no? La temeridad también es considerada como un factor de riesgo. La falta de esquemas de protección. No tenemos esquemas de protección ni tenemos estrategias
o hábitos de autoprotección, que son dos cosas diferentes, ¿no? En la injusticia, hay mucha gente que se dedica a hacer el mal, a maltratar, a dañar, a herir a personas, ¿no? Es muy injusta y eso genera resentimientos. Entonces, cuando se investiga temas de secuestro, uno de los factores que investiga la policía con sus unidades especializadas, ¿usted tuvo algún problema con su círculo laboral, familiar, amigos, vecinos, familiares? ¿Ok? La indiscreción, muy indiscretos, no hablan lo que sea, no son prudentes, etcétera. La ignorancia, ignorar también, ¿no? El riesgo al cual está expuesto, ¿sí? Y la permanente exposición a la amenaza, buscando lo que no se le ha perdido, como se suele decir coloquialmente, ¿no? ¿Ok? Estos, entre otros, pueden ser considerados factores de riesgos en los cuales las personas de una u otra manera pueden caer y pueden ser víctimas de este tipo de secuestro, de delito execrable, ¿no? Tipos de secuestradores, obviamente esto de manera informativo. Hay delincuencia común, delincuencia organizada, grupos guerrilleros, subversivos, paramilitares, fanáticos, ideólogos, extremistas, enfermos mentales que pueden caer dentro de estos tipos de secuestradores. ¿Okay? Cuando se realiza o se ejecuta un secuestro dentro del proceso de indagación que adelanta la policía a través de sus unidades especializadas, tienen que revisar todo el círculo íntimo de la víctima, porque ha habido casos de autosecuestro, secuestro simple, ¿sí? Por familiares, por vendetas, por venganza, no necesariamente con fines económicos. Luego hay delitos de orden familiar. Hemos conocido casos de autosecuestros en los cuales los hijos se autosecuestran para sacar dinero a través de amigos a sus padres, a sus familiares, ¿no? Entonces, cuando se investiga un secuestro, se comienza a indagar primero en el círculo familiar, en el círculo social, en el círculo laboral, en el círculo de amigos de las víctimas. Y por ahí se establecen líneas de investigación, resentidos sociales, ¿no? ¿Sí? Amigos, entre comillas, también han existido casos. Ok. Una de las primeras consideraciones que yo aconsejo a todas las personas que asisten a mis charlas periódicamente es que ustedes tienen que ser desconfiados. Vamos a comenzar a hablar un poco de las estrategias. Un buen ciudadano, un ciudadano seguro es un ciudadano desconfiado. Desconfíe de lo que no conoce, de lo que tiene dudas, de lo que sospecha, de lo que no ha verificado, de lo que no ha confirmado, pues valide, verifique y confirme, ¿sí? Un ciudadano seguro en estos tiempos es un ciudadano desconfiado. Importante esta primera consideración. Segundo, tanto el exceso de confianza como la rutina son unos excelentes aliados de los delincuentes, de los secuestradores. ¿Ok? El exceso de confianza. No, a mí nunca me ha pasado nada. ¿Qué va? A mí no me va a pasar. Yo estoy armado, yo tengo entrenamiento, yo soy militar, yo soy policía, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy escolta, no, cuidado. ¿Ok? El exceso de confianza es uno de los mejores aliados de los delincuentes. Y el primo hermano de la banda de secuestradores se llama la rutina, señores. Primo hermano de los secuestradores, la rutina. La rutina es una condición de vida que está ligada a 4 variables. Una persona es rutinaria cuando todos los días, a una misma hora, desde un mismo sitio, sale a hacer lo mismo. Todos los días, desde un mismo sitio, a una misma hora, por una misma ruta, sale a hacer lo mismo. La rutina está ligada a 4 variables: rutas, lugares, horas y actividades. Si usted es rutinario, usted se convierte en una persona predecible. Y si usted es una persona predecible,
a los propósitos e intereses de los secuestradores, usted es altamente vulnerable. ¿Ok? Pero la rutina es una condición relativa, no es absoluta, no es lineal. La rutina cobra más o menos importancia en función de varios aspectos, como tus momentos de vida que estás viviendo, tu escenario geográfico en donde desarrollas tus actividades, el nivel de exposición al riesgo y las amenazas que enfrentas. Entonces, capaz que para personas que se desenvuelven en un escenario predecible, estable, amigable, positivo, no es muy relevante la rutina. De hecho, que si es rutinario no pasa nada. ¿Ok? Pero si es que usted vive en un entorno geográfico con altos índices delictivos, en una ciudad donde están disparados los niveles de secuestro, ¿ok? Y aparte de eso, usted ha sido amenazado, usted tiene enemigos, usted tiene un sinnúmero de problemas de orden judicial, personal, pues ahí sí la rutina cobra relevancia. Importante entender, ¿no es cierto? Entonces, la rutina es una condición de vida relativa. Será importante en ciertos momentos, etapas de su vida, lugares, etcétera, pero será irrelevante en otros momentos, etapas de su vida, no condiciones geográficas. Importante entenderlo, ¿ok? Lo que sí es claro es que los delincuentes, especialmente aquellos que adelantan secuestro extorsivo, siempre levantan información, identifican la rutina de su potencial víctima. Tenemos casos emblemáticos, ¿sí? Montón de casos aquí en el Ecuador y entiendo que en varios países de Latinoamérica, donde los equipos de inteligencia de estas bandas organizadas de secuestradores han estado siguiendo por meses, no por días, por meses a sus víctimas, aprendiendo su rutina. Entonces, a la rutina hay que poner atención en tanto y en cuanto el nivel de exposición al que estoy yo expuesto. La tercera condición, luego de la desconfianza, la rutina, ¿sí?, es la alerta. La alerta también, como una medida de autoprotección frente a los secuestros, es una condición relativa, no es absoluta. Recordemos que no existe la condición de seguridad total. Nada ni nadie les puede garantizar a ustedes seguridad total. La alerta es una condición relativa, al igual que la rutina. Usted no necesita estar siempre alerta. Partiendo de esto, ¿qué es la alerta? La alerta es el control del entorno a través de la activación de todos mis sentidos. Esa es la alerta. ¿Okay? Control de entorno a través de mis sentidos. Pero es una condición relativa. No siempre el ser humano debe estar alerta. De hecho, creo que ahorita ustedes no están alertas. Están en sus casas, en sus trabajos, relajados, escuchando esta charla. Entonces no están alertas. ¿Ok? La alerta sube en función del entorno y en función de las amenazas a las que yo estoy expuesto. ¿Sí? Si mi entorno es un entorno negativo, desconocido, improbable, incierto, desfavorable, etcétera, 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 en ese caso mi nivel de alerta debe subir, es decir, todos mis sentidos deben activarse y estar pilas y atentos. Al contrario, si es que el entorno donde yo desarrollo mis actividades es un entorno predecible, estable, amigable, positivo, etcétera, 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 yo no necesito estar alerta y yo me relajo, como es el caso de este momento, ¿no? Ok. En ese orden de ideas, ustedes para estar alertas deben aprender a identificar los escenarios en los que desarrollan sus actividades de vida, ¿sí? Y el nivel de exposición a la amenaza que tienen. Si ustedes salen a la calle, deben entender que están expuestos a un escenario desconocido, improbable, tal vez negativo, desfavorable. Entonces, sí o sí, en la calle, en los escenarios desfavorables, desconocidos, negativos, deben ser muy intuitivos, deben ser perceptivos, ¿no es cierto?, del entorno, de lo que percibo a mi alrededor.
Debemos actuar siempre con sentido común. Gran parte de lo que los seres humanos hacemos en materia de autoprotección tiene que ver con nuestras lógicas de vida, tiene que ver con nuestro sentido común, tiene que ver con nuestro razonamiento, ¿ok? Y lamentablemente hay mucha gente que aún, a pesar de las condiciones extremas de inseguridad y violencia que vivimos en el Ecuador y en muchos países de Latinoamérica, actúan siempre sin sentido común, ¿ok? En estos tiempos de inseguridad y de violencia, es importante manejarnos de manera prudente, no ser explosivos, no ser reactivos, no ser imprudentes, ¿ok? No sabemos con qué nos podemos encontrar. Reaccionamos de manera impulsiva, imprudente, y nos podemos encontrar con un tipo armado, violento, agresivo, y aquello que empezó como un impulso puede terminar en una tragedia. Entonces, cuidado, damas y caballeros. Ser muy proactivo, ¿no? En términos de autoprotección, la proactividad está directamente ligada a la prevención. Las personas que son proactivas, las que estamos siempre un paso adelante, pensando en qué hacer para mejorar nuestras condiciones de vida, nuestras seguridades, pensando en qué hacer para que no me asalten, no me roben, no me secuestren, anticipando. Las personas que somos proactivas somos altamente preventivas, ¿sí? Y finalmente, obviamente, hay que ser observadores, ¿no? Igual, la observación es una condición relativa en la autoprotección. Usted no tiene que estar siempre observando. Depende nuevamente de qué, del entorno. En el entorno está la amenaza que podría a nosotros causarnos algún tipo de daño. ¿Ok? Entonces, usted tiene que aprender a dar lecturas de los entornos, de los escenarios en los cuales está desarrollando sus actividades. Y en función a eso, desconfiar más o desconfiar menos. En función de eso, ¿sí? Ponerle más atención y alterar o no alterar mi rutina. En función del entorno, yo tengo que estar más alerta o menos alerta. En función del entorno, yo tengo que ser más observador o menos observador. Esos son lineamientos de autoprotección básicos que todo ciudadano común y silvestre debe conocer. ¿Ok? Lo que yo siempre les digo, algunos ya han asistido obviamente a mis seminarios, nadie, ningún delincuente, ningún secuestrador, ningún asaltante, atracador, asalta, agrede a la distancia. Necesitan lo que se denomina técnicamente en autoprotección, cerrar el espacio, ¿sí? Aproximarse, ¿ok? Y es por esto que nosotros, perdón, debemos aprender a controlar el entorno, nuevamente en función de qué, de lo que sucede a nuestro alrededor, porque alrededor van a estar las amenazas que van a tratar de hacernos daño a nosotros, ¿ok? Pero esto, el control del entorno, la actitud en la calle estará en función de los escenarios. Pongo el ejemplo de Quito. No es lo mismo estar caminando en un centro comercial, ¿sí? Donde hay seguridades, cámaras, relativas, seguridad, obviamente, porque no existe seguridad absoluta, ¿sí? Que estar caminando, digamos, en la calle La Marín o en el centro histórico o en la calle Ipiales, etcétera, ¿no es cierto? Los escenarios cambian y consecuentemente mi comportamiento de autoprotección en el escenario debe cambiar, ¿ok? Es por eso que nosotros debemos tener muy claros los anillos de protección, los anillos de autoprotección o los anillos de seguridad, ¿ok? Importante entender que yo imaginariamente, dependiendo del entorno, dependiendo de los escenarios, tengo que, ojo, tengo que crear a mi alrededor anillos imaginarios. Esta se llama la teoría esférica de la seguridad o la teoría concéntrica de la seguridad también, ¿cierto? Es universal. 1 metro a mi redonda, imaginario, en función del escenario, del entorno. Cuando la amerita, yo tengo que mantener el control físico total. 1 metro a mi redonda, a mi alrededor, yo tengo que crear un espacio totalmente estéril. ¿Qué se llama un espacio totalmente estéril? Donde yo tenga el control físico total de lo que sucede en ese metro a la redonda. ¿Ok?
¿Quiénes pueden invadir mi anillo interno? Solo personas que yo conozca, solo personas de mi absoluta confianza, amigos, familiares, compañeros, etcétera, ¿no es cierto? Nunca permita que nadie extraño, perdón, nunca permita que nadie extraño invada su anillo interno. Nunca lo permita, porque usted es más vulnerable. Ahora, me dirán, pues, obviamente, mucha gente, pero eso es en la teoría. En la realidad, si yo voy a las 5 o 6 de la tarde, salgo de mi trabajo y me voy al metro o me voy al bus, al trole, etcétera, al tranvía, yo no puedo cumplir con esta norma de un metro a mi redonda estéril, ¿verdad? Porque por condiciones propias del escenario, mi anillo va a ser invadido. Bueno, cuando eso suceda, sí, es verdad, por supuesto. Usted se va al estadio, está haciendo la cola para entrar en el estadio, está en un concierto, etcétera. Entonces, es obvio que su anillo interno va a ser invadido por gente extraña. Cuando eso suceda, cuando producto de las circunstancias y del entorno geográfico, su anillo interno es invadido, usted lo primero que tiene que ser consciente es que es más vulnerable. Y segundo, ¿sí? Cuando su anillo interno es invadido, usted tiene que tener siempre el control visual y físico de sus prendas de valor, ¿sí? Bajo control. Control visual y físico de sus prendas de valor, ¿ok? Porque su anillo interno es invadido. Y tercero, finalmente, si su anillo interno es invadido, no le dé la espalda al enemigo, no le dé la espalda a la amenaza, ¿sí? Si usted ve que hay una persona en actitud sospechosa, póngase de lado, obsérvelo de reojo, a buen recaudo sus cosas, ¿no? Luego el anillo medio, 5 metros hacia afuera, yo tengo que tener el control visual total. Todo lo que sucede a mi alrededor, tengo que tenerlo identificado y controlado visualmente, ¿ok? Porque esta es la distancia mínima necesaria, del 1 metro hacia los 5 metros para yo poder reaccionar, alejarme, sacar ventaja o ponerme a buen recaudo en caso de algún tipo de agresión. Y finalmente, el anillo externo, 5 metros hacia afuera, yo tengo que manejar controles aleatorios conforme vaya desarrollando mis actividades y administrando el riesgo. ¿Ok? Esa es la manera de comportarse de una u otra forma en la calle, ¿no? Esto como un preámbulo, como un corolario para entrar en materia, damas y caballeros. Ok. Vamos a hablar del secuestro express. Bueno, no quiero cansarlos mucho con teoría porque venimos a la pepa, ¿no? Como yo suelo decir. El secuestro express es retención de una persona por un periodo corto de tiempo. ¿Con qué objetivo? Sacarle la mayor cantidad de dinero, ¿cierto? Este tipo de delito es llevado adelante por bandas semi-organizadas. Aquí ya estas bandas tienen cierto tipo y grado de organización. No es delincuencia común partiendo de aquello, ¿no? No son gente que se reúna, planifica, establece una logística mínima, coordina ciertas acciones de comunicación, de logística, etcétera, ¿no? Segundo, sí, no tienen mayores recursos, desconocen la identidad de la víctima. Esta es la diferencia entre el secuestro express y extorsivo, ¿ok? En el secuestro express ellos andan perfilando por la calle, ellos también andan en vehículos, andan perfilando en la calle a las personas, ¿no es cierto? El delincuente perfila. Entonces ve, una persona sola o una pareja sola de clase media, aparentemente tiene un buen carro, debe tener tarjetas de crédito para comer en tal restaurante, sacó dinero de tal cajero, está yendo a tal sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo perfilan y lo comienzan a seguir. ¿Qué buscan los delincuentes? Buscan, primero, ¿sí? Exceso de confianza. Segundo, descuido, ¿sí? Y tercero, la oportunidad física, geográfica, el escenario ideal favorable hacia ellos para abordarlos, ¿no? ¿Ok? De manera general, cuando el secuestro es con vehículos, lo siguen, lo cruzan y lo abordan, ¿no? Hay otro tipo de secuestros en taxis, en estos taxis de aplicaciones, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Importante entender que en el caso del secuestro express la intención no es matarlo a usted, no es causarle daño,
que será un evento traumático, por supuesto que sí, que será uno de los peores momentos de su vida, tal vez sí, no le digo que no, pero la intención en este tipo de secuestro express no es hacerle daño, ¿sí? La intención es conseguir dinero, bienes, beneficios fáciles, rápidos, sin mayor complicación ni riesgo posible, ¿ok? De tal suerte que como es express, una vez que le sacan todo lo que pueden sacar, le exprimen al máximo todo lo que usted tiene, sí, lo dejan, ¿ok? No, ellos no quieren mayores complicaciones y como les dije hace un rato, no tienen la autonomía, esto juega a su favor, ¿no? En el secuestro express, estas bandas semi-organizadas no tienen la autonomía como para retener a sus víctimas por largos periodos de tiempo, peor aún en caletas o escondites, no la tienen, ¿ok? De tal suerte que el momento, el mal momento, más rato puede durar unas 2 horas, 3 horas. En Colombia se llama el paseo millonario, ¿no? ¿Sí? Y una vez que ven que ya no pueden obtener más allá de esto, lo sueltan a ustedes, ¿no? Ok, esto de la perfilación ya les comenté. ¿Cuáles son los potencialmente secuestrables para esta modalidad de secuestro express? Gente de clase media, básicamente, ¿no? A este segmento está orientado, ¿no? Que van a tener disponible dinero, tarjetas de crédito, pueden hacer transferencias, transacciones interbancarias, etcétera, ¿no? ¿Sí? No tienen una buena cultura de seguridad, no controlan su entorno, no administran el riesgo, no elevan su nivel de alerta, son confiados en exceso, son rutinarios, son totalmente descuidados. Ese es el perfil de secuestrable que buscan los delincuentes. ¿Ok? Entonces, si usted, de las 201 personas que están aquí en esta charla, cumple con alguno de estos requisitos, pues váyale poniendo atención. ¿Ok? Y comience a manejar, a tomar las acciones para reducir al mínimo este perfil que usted tiene, ¿no? Ok. Algunas normas de prevención en cuanto al secuestro express, obviamente. Mantener siempre el control permanente de su entorno, ¿no? Elevar el nivel de alerta en escenarios de riesgo. A veces, bueno, ya voy a hablar de los semáforos más adelante, ¿no? No transitar solos en las noches ni en vías solitarias, ¿ok? Procure, evite. Yo como siempre suelo decir, no busque lo que no se le ha perdido, ¿ok? Si puede evitar riesgos innecesarios, hágalo. Eso es parte de la cultura de prevención, de la cultura de autoprotección. ¿Ok? No asuma riesgos innecesarios si tiene la posibilidad de evitarlos o administrarlos y reducirlos. ¿Sí? Identifique permanentemente vehículos sospechosos en su entorno y vamos a hablar un poco más adelante de esto, ¿no? ¿Sí? Es recomendable siempre, especialmente en horas de la noche, jóvenes, ¿sí? Mantener un buen sistema de comunicación de horas de llegada, horas de salida, rutas, itinerarios, actividades, etcétera, ¿no? No tomar taxis informales. Ahora es bastante complicado con esas aplicaciones, hay que tener mucho cuidado. Cuando usted está solo y tiene algún mal presentimiento, pues no se suba, ¿sí? O tome las medidas de seguridad, tome una fotografía, súbase y hable por teléfono, aunque sea mentira la llamada, dile, mamá, estoy yendo en tal vehículo de tales características, el chofer es de tales características, que le oiga. Entonces usted reduce las posibilidades. Mantenga perfil bajo, y vamos a hablar de eso también. Y siempre procure los vehículos dejarlos en lugares seguros. Primero, para que no le roben el vehículo o el cerebro o los accesorios. ¿Ok? Segundo, porque le pueden hacer alguna maniobra, le pueden desconectar algo, etcétera, y eso es con propósitos de secuestro, ¿no? Ok. Planifique rutas diferentes y horas distintas, y hablamos de la rutina.
y en sus itinerarios, en sus recorridos permanentes, esté identificando puntos seguros. ¿Cuáles son estos puntos seguros? Aquellos puntos, aquellos lugares donde usted sienta que si tiene algún problema puede orillarse, puede ingresar, puede meterse y puede recibir algún tipo de ayuda. Estaciones de policía, cuarteles militares, parqueaderos de centros comerciales, ¿ok? Lugares donde hay concurrencia masiva, ¿verdad? Porque la concurrencia masiva ahuyenta a los delincuentes. No actúan donde hay mucha gente, ¿ok? Primero porque pueden ser vistos, pueden ser delatados. Y segundo porque pueden ser, ¿sí?, capturados y ajusticiados por el populacho, como se dice, ¿no?, en nuestro país, en el argot coloquial. En las rutas identifique puntos críticos. Miren ese punto crítico en una ruta. Ese es un semáforo, ¿no? Aquí en Ecuador, en Guayaquil. Miren esa condición de punto crítico. ¿Cuántas motos? Vendedores ambulantes, limpiadores de parabrisas, mendigos, malabaristas, vendedores de esto, motocicletas. Y para variar, ese semáforo dura como 3 minutos. Eso es una imagen real. Entonces, usted tiene ahí una condición de riesgo, un punto crítico. Cuando llegue a uno de estos puntos críticos, usted tiene que elevar el nivel de alerta, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Cómo prevenir un poco? Estamos hablando de los temas de prevención, ¿no? No comente abiertamente sus planes, movimientos o rutas habituales en redes sociales o a personas desconocidas. El tema de las redes sociales a la gran mayoría de ciudadanos los hace fácilmente perfilables y altamente vulnerables. La gente, entonces, va a viajar de Quito a Guayaquil en avión y ya pone, estoy en el aeropuerto, y pone la ubicación y publica el estado, las redes, etcétera. ¿Sí? Estoy en tal restaurante, estoy de viaje en el exterior, estoy en esto. ¿Qué está usted haciendo? ¿Sí? Eso es parte de la incultura de seguridad, la ignorancia en seguridad. ¿Ok? Hay bandas especializadas de delincuentes que se dedican a perfilar a las víctimas a través de redes sociales. Entonces, evite esto, ¿no? Menos aún, yo a veces veo, ¿no?, de manera sorprendente e incomprensible cómo padres publican fotografías de sus hijos en redes sociales. Imagínense la información que da, cómo está exponiendo, ¿sí? Y la ubicación y los nombres y etcétera, ¿no? Pues usted tiene que ser muy reservado, no son tiempos para eso, no son tiempos para eso. ¿Sí? Son tiempos de prudencia, son tiempos de sosiego, son tiempos de reserva, ¿ok? Entonces es importante manejar aquello. En grupos familiares, en grupos de amigos, se recomienda siempre establecer una palabra clave. Ejemplo, ¿sí? En el grupo familiar nos llamamos siempre por el primer nombre, Mario, Carlos, José, y queda establecido que si es que hay algún problema y hay algún medio de comunicación, ya no nombramos el primer nombre, sino nuestro apodo o nuestro segundo nombre. Y esa es una palabra clave de que algo está pasando, de que algo no está bien. ¿Ok? Recomiendan también los entendidos en el manejo de celulares y todo, no poner, al menos de sus seres queridos, no poner nombres que lo identifiquen. Por ejemplo, mamita Carmen, ¿ok? O poner hermano Juan o papá Vicente, porque esos nombres los delincuentes cogen y comienzan a llamar y comienzan a extorsionar, ¿ok? Y obtienen información. Y si es que usted se siente vigilado, perseguido, trate, primero eleve el nivel de alerta, reporte quien tenga que reportar y trate de obtener la información que corresponda, ¿no? ¿Cómo comportarse si es víctima del secuestro express? ¿Ok? Yo sé que es un momento traumático, yo sé que va a ser para muchos de nosotros, puede ser el peor momento de nuestras vidas, ¿ok?
pero hay que, dentro de las condiciones adversas y malas y feas, procurar controlar sus emociones, porque además, mientras usted está más tranquilo, entiende de mejor manera, ¿sí? Analiza de mejor manera, procesa, digiere de mejor manera y puede manejar de mejor manera las circunstancias, ¿no? Nunca mire a los ojos a los delincuentes. Esta es una de las principales causas por las cuales los delincuentes lo agreden, lo asaltan, le pegan con el cachazo en la cabeza y le rompen la cabeza y comienza a sangrar, ¿ok? Usted sabe que está sometido, usted está en desventaja, ellos tienen el arma, ellos tienen la fuerza, ellos tienen el ímpetu, ellos tienen la sorpresa, ellos tienen el control, ¿sí? Usted inteligentemente tiene que colaborar de inicio. No contradiga, evite dar la mayor cantidad de información. Hay mucha gente que se asusta y dice, no me hagan nada. Mi papá tiene dinero, pídanle lo que sea. Cuidado. Procedimiento operativo normal en caso de cualquier tipo de delito de secuestro es bajar el perfil, baje su perfil, minimice su condición social y minimice su condición económica. Siempre, ese tiene que ser el discurso, ¿sí? Cuidado y comete el error de amenazar, ¿no? Hay por ahí algunos hijos de papi que dicen, no, ustedes no saben quién soy yo, cuidado, yo soy el hijo de tal, mi tío es este, mi papá es policía, y resulta que lo que empieza como un secuestro express, los delincuentes se dan cuenta que tienen en su poder a la gallina de los huevos de oro, y el secuestro express podría terminar convirtiéndose en un secuestro extorsivo. Recuerden que cuando hay secuestro express, la persona, los delincuentes no tienen la identidad de la persona. Ese momento le quitan sus datos, ¿no? ¿Ok? Sus tarjetas y su billetera, etcétera, para ver quién es. ¿Sí? Hable lo menos posible. Solo conteste las palabras, perdón, las preguntas que le hacen con monosílabos. Sí, no, no sé, ok, entiendo. ¿Sí? Hable lo menos posible. No ofrezca lo que no puede cumplir en un secuestro express, porque después usted puede salir maltratado, ¿ok? Y minimice su situación económica, ¿no? ¿Qué es dentro de lo crítico, dentro del mal momento? Recuerde que hay algunos aspectos que juegan a su favor. Primero, el tiempo, porque como es un secuestro express, ¿ok? La intención no es matarlo, no es llevarlo a cautiverio, no, porque no tienen dónde esconder. ¿Ok? Entonces, lo amordazarán, lo pondrán atrás en la cajuela, lo amarrarán, lo dejarán botado por un bosque, se llevarán el vehículo. Bueno, hay diferentes formas de que termine esta tragedia, ¿no? ¿Sí? Los delincuentes, recuerden, necesitan negociaciones rápidas y efectivas. Si ya ven que no pueden sacarle nada más, ¿ok? Tengan la seguridad que lo dejan por ahí, ¿ok? Si usted sigue estas recomendaciones, más allá de un mal rato, ¿ok? Como yo siempre suelo decirlo, vivirá para contarlo. Vivirá para contar, ¿ok? Bien. Vamos a hablar ahora un poco ya del secuestro extorsivo, ¿no? Que es un poco lo que está incrementándose en Ecuador, ¿no? O sea, hemos visto estadísticas compartidas por la misma policía, eso es público, está en los medios de comunicación, y es preocupante el incremento, al menos en Ecuador. No sé cómo estará otros países, pero la información y la capacitación sirve para todo. Ese es el secuestro extorsivo, es aquel delito en el cual privan de su libertad contra su voluntad a una o varias personas con el fin de pedir algo a cambio, que normalmente es dinero. Hay varios tipos de secuestro, ¿no es cierto? Hay secuestros por motivos religiosos, hay secuestros por venganza, hay secuestros ideológicos, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que a nosotros nos afecta como ciudadanos comunes y corrientes es el secuestro extorsivo, ¿no? ¿Ok?
Perdón, y es importante entender cómo funciona, cómo se ejecuta un secuestro, ¿no? Un secuestro tiene 5 etapas. La crisis de secuestros tiene 5 etapas. Primero, en la primera etapa, las bandas organizadas de secuestradores hacen todo un proceso de levantamiento de información, ¿no es cierto? Perfilan, hacen inteligencia, establecen cuáles son los esquemas de protección, hacen inteligencia financiera para ver recursos, capacidad de pago, evalúan los esquemas de protección de la víctima, la rutina, domicilio, trabajo, etcétera. Levantan toda la información posible, ¿sí? Lugares de frecuencia, etcétera, ¿no? Luego de esto se ejecuta el secuestro como tal, ¿no? Per se, el secuestro como tal. Entonces ahí viene el tema de la interceptación, el abordaje, la intimidación y el rapto como tal, ¿no? Luego viene la etapa de cautiverio, donde mantienen a la víctima. Recuerden que este secuestro ejecutado por bandas organizadas, ya tienen una estructura, tienen una logística, capacidad y autonomía para mantener retenida a una víctima por largos periodos de tiempo. ¿Ok? Y mientras ocurre el cautiverio, inicia ahí el proceso de negociación, ¿no es cierto? Porque si es un secuestro extorsivo con fines de dinero, pues va a haber un proceso de negociación. Y una vez que hay un proceso de negociación, ¿sí? También hay la liberación, ¿no? Entonces, esto es en líneas generales. Ahora, puede ser que no haya negociación, sino que automáticamente las autoridades intervengan y haya rescate. O puede que el rescate sea en la fase de negociación. ¿Ok? Ya vamos a hablar más adelante de eso. Entonces, en la etapa de la información, ¿qué es lo que levantan? ¿Qué datos levantan las bandas de secuestradores? ¿No es cierto? Lo que yo les acabé de indicar, dónde viven, nivel socioeconómico, recursos, vehículos, propiedades, empresas, lugar de trabajo, lugar de frecuencia, lugares de diversión, dónde vive la mamá, dónde viven los hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, hacen todo un proceso de levantamiento de información, de inteligencia, eh, colegios de los hijos, rutinas, etcétera, 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 ¿no? Ok. En la etapa del rapto como tal, obviamente, como les dije, hay un abordaje, ¿sí? Hay una intervención traumática muy fuerte, y luego de esto raptan y se llevan a la víctima como tal, ¿no? En la etapa del cautiverio, que esas son las etapas más traumáticas, ya vamos a ver cómo se maneja, cómo se convive aquello, ¿ok? Los delincuentes mantienen caletas, mantienen escondites, mantienen covachas, etcétera, ¿no? Bohíos, dependiendo de las condiciones y circunstancias, ¿no? Y finalmente, la etapa de negociación. Entonces, aquí siempre es importante entender que la negociación tiene que ser adelantada por gente especializada. ¿Ok? Ya les voy a indicar cuál es el procedimiento, pero esto no puede hacerlo la familia, porque además un familiar tiene sentimientos involucrados, ¿no? Entonces, siempre se debe establecer, definir y nombrar un vocero oficial para la negociación. Y dentro del proceso de negociación, que es todo un proceso, además, se pueden pedir pruebas de vida, ¿no es cierto? Las pruebas de supervivencia, rasgos caligráficos, videos, audios, palabras claves, ¿ok? Que se pueden solicitar dentro del proceso de la negociación. De manera general, esto tiene que hacerlo gente especializada, ¿no? Ok, bien. De manera general, tenemos las etapas de un secuestro. Ahora, vamos a la parte medular de esta charla, que es la parte más importante, que es la gestión de secuestro, del secuestro como tal, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros gestionar, evitar una situación de secuestros, hacer frente a este tipo de delitos execrables, delitos considerados de lesa humanidad, ¿ok? Nosotros establecemos 3 momentos o 3 etapas.
un antes, un durante y un después. Así se gestiona una crisis de secuestros. ¿Ok? 3 momentos, un antes, un durante y un después. ¿Qué se hace en el antes? ¿Qué es la fase preventiva? ¿No es cierto? Es en condiciones normales, en nuestra rutina diaria, ¿no es cierto? Tomando medidas, informándonos, capacitándonos en autoprotección, como lo que ustedes están haciendo ahorita, evitando rutinas, manejando los niveles de alerta, siendo desconfiado, no siendo exhibicionista, evitando exponerse o asumir riesgos innecesarios. ¿Ok? Y también en esta fase, en esta etapa donde Dios quiera nunca nos pase algo de uno de estos hechos delictivos, tenemos que revisar e implementar nuestras normas de seguridad. Y si se quiere hacer un estudio de seguridad, no contrate a nadie, usted mismo hágalo. Usted puede hacerlo. Y el estudio de seguridad tiene que ver con las vulnerabilidades en su domicilio, en su lugar de trabajo, en sus actividades. ¿Sí? El estudio de seguridad tiene que ver con la seguridad física, ¿no es cierto? Con si usted tiene alarmas, cámaras, barreras físicas, rejas, una buena cerradura, circuito cerrado de televisión, guardias de vigilancia, etcétera, etcétera, etcétera. Revise eso. En lo que tiene que ver con seguridad de la información, que ya hablamos, ¿no? Maneje la información de manera reservada, ¿sí? No dé información. A mí siempre que me llaman a confirmar información, primero yo nunca doy información, ¿no? Si es que a mí me llaman a confirmar algún tipo de información, a ver, le digo, deme la información que usted tiene. No es que quiero que me dé sus nombres, su cédula. No, señorita, yo no le doy nada a usted. Si usted me llama a mí a confirmar algún dato, se supone que usted tiene los datos. ¿Ok? Entonces, es importante manejar también con mucho sigilo la reserva de la información, ¿no? En cuanto al tema de seguridad personal, de personal, perdón, usted tiene que evaluar eso, ¿sí? Los trabajadores de su oficina, qué nivel o grado de confianza tiene, si hay personal doméstico, ¿ok? Los choferes, las empleadas domésticas, los jardineros, ¿ok? Los que van a hacer mantenimiento de servicios, de instalaciones, de servicios básicos en su domicilio. Es importante entender aquellas cosas. ¿Ok? De manera general, usted tiene que estar pendiente de todos estos temas y algo que se sale del estándar, de la lógica, de la razón, usted tiene que ponerle alerta. Si usted tiene un empleado, usted es gerente de una empresa y dentro de sus empleados hay un delincuente, perdón, un bodeguero que de la noche a la mañana cambió su estilo de vida y que aparece con tremendo carrazo y que se compró tremenda casa y que cambió a sus hijos al colegio más caro de la ciudad y que cada año se va de vacaciones a Europa y a Estados Unidos. Bueno, usted tiene que poner alerta a eso, ¿no? Porque algo está pasando. Seguridad de personal, ¿ok? Muchas de las bandas que operan el tema de delitos de secuestro tratan de reclutar a personal o hacer acercamiento o abordajes a personas cercanas al círculo familiar, laboral, social, de servicio de la persona que podría ser secuestrada. Y puede haber algún tipo de fuga de información. Importante tenerlo claro, ¿no? ¿Ok? Para evitar el tema del secuestro express, aquí les traigo algunas recomendaciones, ¿no? ¿Sí? Debe tratar de ser impredecible sin ser irresponsable. Recuerden que yo les hablé de la rutina. La rutina, si tú eres una persona rutinaria, rutas, horas, lugares y actividades, ¿sí? Tú eres totalmente predecible. Y si eres predecible, eres vulnerable. Y si es que alguien está tras tuyo para secuestrarte, para atentar, para plagiarte, pues tú le estás facilitando las cosas. Por eso es importante planificar rutas. A veces la gente me dice cuando yo hablo de rutas, sí, pero eso para la teoría está bien, pero vamos a la práctica, dice. Yo
Todos los días tengo que salir de mi casa a esta hora porque tengo que pasar dejando a mis hijos en el colegio y la única salida de donde yo vivo es este puente. Y después de dejarlos a mis hijos, tengo que pasar volando por esta ruta para dejar a mi esposa y yo llegar a tiempo a mi trabajo. Sí, eso es verdad. De hecho, las actividades modernas, los estilos de vida modernos nos obligan a ser rutinarios. Yo no digo que no. Por eso es lo que les decía, que la rutina es una condición de autoprotección relativa, que cobra más o menos importancia en función de los momentos y tiempos que usted esté viviendo. ¿Ok? Pero si usted detecta que lo están siguiendo, lo están amenazando, lo han extorsionado, lo han llamado, le han mandado panfletos, ve gente sospechosa merodeando por sus entornos, usted tiene que alterar su rutina, sí o sí. ¿Sí? Y en ese orden de ideas, no siempre la ruta más cercana es la más segura, ¿no? Atención, no siempre la ruta más directa, más corta, es la más segura. Habrá momentos que sí, habrá momentos que no. Entonces, tenga siempre ruta A, ruta B y ruta C. Y si tiene los tiempos, sí, pues dése una vueltita el martes por la ruta A y el jueves váyase por la ruta C. ¿Sí? Entonces se vuelve menos predecible, ¿no? ¿Ok? En seguridad en desplazamientos vehiculares, siempre alerta en puntos críticos, cuidado con 2 hombres en motos, ¿sí? Alerta con vehículos que lo siguen más de 5 minutos, usted tiene que enseguida ponerse pilas. Al igual que cuando usted va caminando en la calle, en vehículos, tiene que aprender a controlar el entorno a través de los retrovisores y también de manera lateral con movimientos de cabeza. ¿Ok? Importante tener el control del entorno de los vehículos. Si usted llega a un semáforo, lo primero que tiene que tener claro, señores, es que en temas de autoprotección, vehículo parado es blanco fácil. Recuerde, vehículo parado, blanco fácil. ¿Ok? Entonces, si usted tiene la oportunidad de reducir gradualmente la velocidad para que el semáforo rojo no le obligue a pararse, especialmente en un semáforo crítico, oscuro, donde hay mucha gente, etcétera, pues hágalo. Y desde acá atrás vaya despacito, despacito, despacito. Si se le meten o le pasan, bueno, qué pena, pero usted está actuando de manera segura. Que en un semáforo, siempre si le toca parar, bueno, porque tocó mínimo 3 metros de distancia con el vehículo de adelante, mínimo 3 metros de distancia, ¿no? Bajo una consideración, un criterio. Mientras más grande y más alto es el vehículo, mayor distancia debe dejar, ¿no? ¿Ok? Si le toca parar en semáforos, controle el entorno, evite comprar, ¿sí? Atención a elementos distractores como niños, mendigos, personas en sillas de rueda, discapacidades, personas enfermas, con sueros y todo. Pueden ser distractores, ¿sí? Y usted baja la ventana y le mete en la mano, ¿no? Cuidado. Mucho cuidado con los limpias parabrisas. De hecho, si usted reduce la velocidad gradualmente y se queda por atrás, además le está dando un mensaje al limpio parabrisas. No quiero. ¿Ok? Hay que tener cuidado y manejar aquello, ¿no? Y si tenemos vehículos mecánicos, obviamente manuales, tenemos que tener siempre la marcha en primera para arrancar inmediatamente de que cambie el semáforo a luz verde. Y como les dije al inicio de esta diapositiva, vehículo parado, blanco, fácil. Ok. En caso de un seguimiento, si usted detecta que lo están siguiendo por largos periodos de tiempo, primero mantenga la calma, obviamente, ¿no? Segundo, usted tiene que hacer algunas medidas de comprobación. Usted sospecha que lo están siguiendo, pues cambie bruscamente la velocidad del vehículo. Si la vía le permite, obviamente, ¿no? Cambie bruscamente la velocidad del vehículo y regrese a ver la reacción del vehículo detrás. Es sospechoso. Si usted presiente que lo están siguiendo,
comience a hacer el juego de cambio de carriles, si la vía lo permite. Y observe el comportamiento del vehículo sospechoso. Si usted presiente que un vehículo sospechoso lo está siguiendo, ok, entre a una autopista. En autopistas no saltan, al menos este tipo de secuestros. ¿Ok? Si usted sospecha que lo están siguiendo, métase a un redondel y dé 2 y 3 vueltas y observe la reacción del vehículo sospechoso. Gire en U sin poner direccional o gire intempestivamente hacia una calle a la derecha sin poner direccional y observe la reacción del vehículo sospechoso. Estas medidas de comprobación en caso de sospecha de seguimiento le van a permitir a usted que comprobar o descartar. Si descarta, no pasa nada y continúa. Pero si usted comprueba que lo están siguiendo, ahí sí, inmediatamente tiene que alertar, llamar por teléfono a quien tiene que llamar. Y lo más importante, buscar un lugar seguro. Por eso es importante en las rutas ir identificando cuál es el lugar seguro, porque uno no sabe cuándo lo va a necesitar. La estación de policía, una estación de agentes de tránsito, un centro comercial, no sé, lo que usted considere, ¿no? Ok. Si es emboscado, si es que usted le cruzan el vehículo para secuestrarlo, ¿okay? Usted tiene que tomar decisiones en segundos. ¿Ok? Lo primero, pensar si es que puede evadir, si es que las condiciones y el espacio físico de la vía le pueden evadir, evada. ¿Sí? Si es que usted decidió evadir, ¿sí? No detenga el vehículo. Y luego de que decidió evadir, reduzca silueta y pida a todos sus acompañantes que se tiren al suelo. ¿Qué es reducir silueta? Nunca reduzca la silueta hacia la ventana, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando los delincuentes están armados e intentan asaltar o robar un vehículo, al primero que van a tratar de neutralizar es al conductor, porque él tiene el control del vehículo. Entonces, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? ¿Sí? Hacia el centro del vehículo, reducir silueta, ¿sí? Ubicar la vía, acelerar y subir la cabeza para ver por dónde va transitando. Que es difícil, por supuesto, pero está en juego su vida, ¿no? ¿Ok? Y si usted decide embestir, si es que se presentan las condiciones para embestir, usted tiene que embestir con su vehículo de manera lateral y golpear en la parte posterior, es decir, en la cajuela del vehículo que lo está obstaculizando. ¿Ok? Pero el golpe no tiene que ser así, porque el rato que usted hace así, se puede dañar su vehículo, se pueden incrustar las latas en la llanta delantera de su vehículo o pueden activarse los airbags. Y recuerden que cuando en un vehículo se activan las fundas de airbag, el vehículo se desacelera automáticamente. Entonces, la forma de embestir no es golpeando el vehículo así, no. Sí, la forma de embestir es que usted se aproxima al vehículo, ¿sí? Lo topa, no lo choca, lo topa y de ahí arranca bruscamente y empuja. ¿Okay? La embestida no es así, porque se puede dañar su carro. La embestida es que usted llega y empuja, topa y empuja. ¿Cómo empuja? ¿Sí? Con marcha fuerte, de tal suerte que el vehículo que le está obstaculizando empuja la parte de atrás, ¿no? La cajuela, ¿sí? Le va a quedar en el sentido contrario de su dirección de avance. Por eso se golpea atrás, ¿no? Nunca se embiste por delante porque está el motor. Y cuando usted viste un motor, tiene muchas más probabilidades de generar daño en el vehículo, ¿no? ¿Sí? Con menores. Ojo con los menores, jóvenes o adolescentes, ¿no? Seguimiento de sus actividades. Los papás deben saber qué hacen, dónde están, que manden la ubicación, ¿sí? Prepararlos para que no den información de la familia, de dónde viven, de su estatus económico, de viaje, especialmente a gente desconocida. No. Evitar que se desplacen solos, especialmente en horas de la noche. ¿Ok? Lo ideal es de que se desplacen entre grupos de amigos o conocidos, ¿no? Entonces, es importante esto en cuanto al tema de la seguridad de menores, ¿no?
Ahora con la familia. Con la familia hay que conversar, ¿no? ¿Ok? Conversar cada que la situación lo amerite sobre estos aspectos de seguridad. Ninguno de los 234 personas que estamos en esta sala estamos exentos de ser víctimas del secuestro. ¿Sí? El secuestro ya no es un delito exclusivo para las clases sociales altas, no, para nada, en absoluto, ¿no? ¿Ok? Establecer una palabra clave, como les decía, tienen que conversar con la familia y todos saber la palabra clave, que cuando alguien llame o grite o diga la palabra, no sé, oso o Ramón, no sé, la que ustedes quieran, ¿sí? Esa palabra significa en todos alerta, algo malo pasa, ayúdenme, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ese es un tema de ponerse de acuerdo. Importante la palabra clave, ¿no? ¿Sí? Y converse escenarios. ¿Qué pasaría si pasa esto, si nos pasa esta situación? Plantéense escenarios. Todos los que estamos aquí debemos conocer a alguien que vivió una mala experiencia en cuanto a temas de delincuencia, de secuestro express, de robos, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, conversemos, analicemos un poco estas realidades, ¿sí? Evaluemos nuestros sistemas de seguridad de la casa, de la oficina, de donde yo permanezco, donde yo habito, ¿ok? Y seamos un poco más conscientes en cuanto a temas de la seguridad. Y obviamente un plan familiar, en caso de que esto suceda, ¿qué hacemos? ¿A quién llamamos? ¿Ok? ¿A quién acudimos si me están extorsionando? Si un joven no llega a la hora que tenía que llegar y está desaparecido, retrasado, ¿qué hago? Plan de contingencia, ¿no es cierto? Importante. Durante la fase, vamos a la segunda fase. Recuerden que la primera, todo lo que acabamos de ver es prevención, el antes. Todo esto que acabamos de ver hasta este momento es lo que yo tengo que hacer en condiciones normales. Hoy día revise esto, mañana revise esto, para que no nos pase. Pero si es que por algo de motivo pasa, porque recuerde que no existe la condición de seguridad total. Todo sistema puede ser vulnerado, puede ser penetrado, puede ser violado. Cuando eso suceda, damas y caballeros, en el Ecuador hay una unidad especializada de la Policía Nacional de mucho prestigio, de mucha eficiencia, de mucha credibilidad, que se llama la UNACE. ¿Qué significa UNACE? Unidad Antisecuestro y Extorsiones de la Policía Nacional del Ecuador. Y así en cada país hay unidades especializadas para la gestión de crisis de secuestros, ¿no? O sea, mi recomendación, si es que se presenta un secuestro, inmediatamente usted debe contactar a la autoridad competente, en este caso a la UNACE. Puede llamar al 911 y de ahí le canaliza. ¿Ok? Entonces, mucha gente, muchos secuestradores lo primero que hacen cuando toman contacto, el primer contacto, el contacto inicial, ¿sí? Para decir, hey, lo tenemos, nos comunicamos los próximos días, le dicen, y si usted avisa a la policía, lo matamos, ¿sí? Eso es operaciones psicológicas. Si alguien secuestra, no es para matarlo inicialmente, es para obtener un rédito económico, político, religioso, etcétera, ¿no? De venganza, etcétera. Pero vamos al tema económico. Entonces, usted tiene que inmediatamente recurrir en el Ecuador al UNACE. Ellos le asesoran, incluso legalmente, cómo proceder. Confíe en ellos. Una unidad élite altamente efectiva. ¿Ok? 99% de casos resueltos. Y con alta experiencia, equipos tecnológicos, equipos de campo, equipos de inteligencia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, aquí no nos vamos a dar muchas vueltas, ¿no? En una fase reactiva, ¿sí? Hay que denunciar, desde el lado de la familia, obviamente, ¿no? Y ahora, desde el lado de la víctima, hay que entender algunas cosas. Que los secuestradores
lo primero que intentan es deshumanizar a la víctima. De hecho, el delito de secuestro per se deshumaniza, perdón, a la víctima, ¿no? ¿Sí? Le quitan sus prendas, le quitan su ropa, lo golpean, lo vendan, le ponen capucha, lo denigran como tal, ¿no? Al vendarle los ojos, lo están deshumanizando dramáticamente, ¿sí? Y obviamente eso lo desmoraliza a la persona y ellos toman el control absoluto de los secuestrados, ¿no? ¿Sí? Los delincuentes necesitan de entrada, cuando se suscita el hecho delictivo, ¿sí? Hacerle notar a usted que ellos tienen el control físico y mental de la víctima, ¿no? ¿Sí? Entonces, en esta etapa, que es la etapa, una de las etapas más traumáticas, donde usted recién está aterrizando lo que le está pasando, es importante mantener la calma, ¿sí? No contradecir, no poner resistencia, no reaccionar, ¿sí? Porque cuando usted trata de hacer este tipo de reacciones, de forcejear, de desafiar, usted va a ser golpeado, usted va a ser maltratado, usted va a ser sometido. Recuerden que usted está en desventaja, usted no tiene el control, usted no tiene las armas, usted no tiene la fuerza, usted perdió la sorpresa, perdió la ventaja. ¿Ok? En cuanto al secuestrado, ¿no? ¿Sí? No de información, como yo siempre suelo decir. Vean, en este tipo de situaciones, ¿sí? Monosílabo, usted vuelve a ser un monosílabo, ¿sí? Sí, no, ok, entendido, etcétera, ¿sí? Mientras menos hable y menos información dé, mejor. Escuche y analice antes de responder, ¿no? No dé más información. Minimizar su situación social y su nivel económico. No ofrezca más de lo que tiene. No comentar las posibilidades de conseguir dinero que tenga la familia. Usted no sabe nada de eso, ¿sí? Si lo presionan a tal punto de obtener su dirección, tratar de no darla, indicar un teléfono únicamente, ¿no? Sí, es complicado, pero bueno. Y cuando la persona está en cautiverio, está sometida al secuestro, es importante controlar las emociones, ¿sí? Dirija su atención hacia sus secuestradores, estudiando sus acciones. Esto puede ayudarle a reducir el pánico, ¿sí? Intente tranquilizarse. Esto puede reducir la agotadora debilidad que produce la ansiedad. Es duro, pero hay que seguir estos consejos, ¿no? Incredulidad. Si usted va a ser víctima, o si usted es víctima de un secuestro extorsivo y se lo están llevando, usted no va a creer y va a decir, ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecerme esto? ¿Ok? ¿Cómo se debe actuar? No se resista, ¿sí? Si es que usted se resiste, esto usualmente conduce a un desenlace doloroso. Lo van a maltratar, lo van a humillar más, lo van a golpear. Centre su atención en sí mismo o en imágenes o en experiencias o en recuerdos positivos, de amor, de cosas de valor, de cosas bonitas que usted recuerde. Eso le puede ayudar a tranquilizarse y a asimilar de mejor manera esa dura situación de crisis que está viviendo, ¿no? ¿Ok? En caso de, y recuerden que los primeros días, cuando usted está retenido en la caleta, en la escondite, ¿ok? Los captores van a desarrollar una condición de hipervigilancia, es decir, van a estar muy encima de ustedes, muy pendientes de ustedes, acosándolo, sometiéndolo para que usted se adapte a esas nuevas condiciones de vida, ¿no? Entonces, es importante procurar no perder el sentido del tiempo. A veces es difícil, ¿no? Porque incluso lo desorientan a usted, ¿sí? Pero en la medida de las posibilidades, establezca un mecanismo para poder controlar las etapas del tiempo, ¿no es cierto? Una forma de controlar los periodos de tiempo es, por ejemplo, cuando usted le da hambre. Si usted tiene un reloj biológico como persona, usted sabe que a tal hora almuerza, desayuna, almuerza y cena.
y a tal hora duerme. Entonces, eso puede ser un patrón para que usted pueda llevar un control del tiempo, ¿no? Esté atento siempre a lo que sucede a su alrededor, ¿no? Y trate de analizar los hábitos de los captores, ¿ok? Porque eso le va a permitir a usted más adelante sobrellevar de una mejor manera la relación con ellos. Ya vamos a hablar de eso, ¿sí? En cautiverio, ¿qué es lo que tiene que procurar hacer? Ejercicios, ¿sí? Bueno, dependiendo de dónde esté, obviamente, ¿no? Ejercicios. Tiene que procurar alimentarse. Tiene que volverse a la fe. A que incluso, yo les digo porque yo conozco gente de poca fe, ateos, en este tipo de situaciones se han vuelto creyentes. ¿Ok? Y dentro de las posibilidades, procure mantener comunicación, ¿sí? Si es que hay otros captores, perdón, si es que hay otros secuestrados, procure mantener la comunicación, ¿no? De manera reservada. Si usted entra en depresión, ¿sí? Hay que conocer algunos síntomas que pueden ser indicadores de depresión en un cautiverio. Primero, el deseo de permanecer todo el tiempo acostado. Pierde el apetito, no quiere comunicarse, tiene sentimientos de culpa, ¿sí? Incluso hay gente que puede llegar a contemplar la idea del suicidio, ¿ok? Bien. En cuanto al manejo de la depresión en cautiverio, se la puede contrarrestar leyendo libros y a veces como los libros son escasos y limitados o hay mucho tiempo para la lectura, sí, hay que releerlos para procurar mantener ocupada la mente, ¿no? Ejecutar trabajos o labores creativas, manuales, escribir, si puede llevar un diario y se lo permiten, hágalo. Será de gran ayuda, un soporte moral para usted, ¿no? El humor tiene un inmenso valor y en ocasiones es una buena terapia y conduce al cautivo a momentos de control. Ya vamos a hablar un poquito más adelante del síndrome de Estocolmo. Aceptación gradual. No quiero dar nombres, pero bueno, esta es una foto famosa de una ciudadana colombo-francesa que estuvo secuestrada, si la memoria no me falla, 7 años en manos de las FARC. ¿Sí? Entonces ella terminó aceptando gradualmente su situación por un tema de sobrevivencia. ¿Sí? El secuestrado finalmente acepta el hecho y que este va a ser prolongado y comienza a desarrollar la convicción de utilizar de una manera más apropiada y productiva el tiempo, ¿cierto? Vive el día a día y no piensa mucho en el futuro. Las cosas mínimas o pequeñas toman una gran importancia, como por ejemplo las comidas, el aseo personal, el ejercicio, el descanso, ¿ok? Cobran mucha importancia. Los detalles sociales desagradan y pierden importancia, ¿no? Porque usted está en una condición totalmente antagónica y contraria a alguna actividad social, ¿no? ¿Sí? Y el paso del tiempo, como les dije, se va distorsionando, pierden muchas veces las nociones del tiempo, por eso es importante tratar de mantenerse actualizado con las técnicas que les indiqué. El síndrome de Estocolmo, ¿ok? En el año 73 se produjo un robo en el banco de crédito en Estocolmo, en Suecia, ¿cierto? Que duró 6 días. Y en ese proceso de toma de rehenes, secuestro y todo, cuando hubo el desenlace y los delincuentes se entregaron, ¿okay? Las cámaras captaron el momento en que una de las víctimas se despedía con besos y abrazos de los captores. ¿Okay? ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? El síndrome de Estocolmo es un estado psicológico en el que la víctima del secuestro o la persona detenida en contra de su voluntad desarrolla una relación de complicidad con sus secuestradores. En ocasiones, los prisioneros pueden acabar ayudando a los captores a alcanzar sus fines o evadir a los policías.
en este caso del síndrome de Estocolmo, del caso del asalto al banco de crédito de Estocolmo en Suecia, ninguna de las personas que fue víctima o objeto del secuestro durante 6 días quiso luego declarar en contra de los secuestradores, de sus captores, ¿no? Entonces, a esto se le conoce como el síndrome de Estocolmo. Muchas veces las víctimas en cautiverio pueden desarrollar este síndrome hasta por un motivo de supervivencia, ¿sí? Y de sobrellevar una relación o crear las condiciones mínimas necesarias para poder pasarla bien. Entonces, a veces ha habido casos de secuestradores, de secuestrados, de víctimas que se terminan identificando con las causas y comienzan a jugar naipe y comienzan a hacer risa y comienzan a hablar de las situaciones personales de los delincuentes y comienzan a establecer un vínculo, una relación, ¿ok? Ya sea por conveniencia o por un estado psicológico al cual está sometido la víctima bajo esas condiciones de cautiverio, ¿no? Entonces, es importante que la mayoría de gente que es víctima del secuestro extorsivo y que pasa periodos prolongados de tiempo en cautiverios, termina desarrollándome el síndrome de Estocolmo, ¿no? Ok. Y la tercera fase es el después, es decir, ya una vez que el secuestrador hubo la negociación, sea esta privada o a través de las autoridades, hubo rescate, hubo liberación, como se haya dado el desenlace, viene la etapa posterior al secuestro, ¿no? Recuerden que estamos hablando de un antes, de un durante y de un después. En la fase de recuperación, obviamente, hay que hacer una evaluación médica, atender la parte psicológica, revisar y replantear el esquema de seguridad de la víctima y de la familia, por qué pasó, repensar, replantear hábitos de vida, ¿no? Eso es una experiencia que nadie la quiere vivir. Pues ojo, ¿eh? Replantear los hábitos de vida. Nosotros como buenos latinos obedecemos a un espíritu reactivo. Mientras no nos pase nada, ¿sí? No tomamos medidas, somos en exceso confiados, somos rutinarios, etcétera, ¿no? El rato que nos pasó algo, ahí sí comenzamos a ver todas las opciones. Analizar el entorno y obviamente hacer el acercamiento con las autoridades, ¿no? Ok. El secuestrado posterior a la liberación cumple o pasa algunas etapas. Estamos terminando ya. Primero, un estado de euforia breve, que puede durar segundos, minutos después de la liberación, cuando se encuentra con sus familiares, etcétera, ¿no? Segundo, sobreexaltación, ¿no es cierto? Comienza a exaltarse de más, a desesperarse. Luego, la conformidad y la resistencia, ¿no es cierto? Que son, o sea, porque está teniendo un cambio, pero brusco, radical, ¿ok? Entonces pueden haber este tipo de sentimientos que al final del día terminan generando una perturbación psicológica, ¿no? La negación, la recuperación y la readaptación gradual. Es decir, ¿qué es lo que les quiero decir? Son nombres técnicos, ¿no? Incluso son temas psicológicos y todo, pero posterior a una liberación, la víctima y la familia tienen que pasar por un proceso de atención psicológica, ¿sí? Y un acompañamiento, porque pueden haber incluso consecuencias postraumáticas posterior a, ¿ok? Y eso necesita una atención psicológica por profesionales encargados, ¿no? Entonces, en líneas generales, damas y caballeros, estoy terminando. Esto es lo que yo les tenía preparados